Buenos días, querida familia, sean todos bienvenidos a esta nueva temporada de Escuela Sabática Fácil. La segunda temporada, ¿verdad, César? La segunda temporada para este 2024 y la segunda lección de la segunda temporada. Así es, estamos aquí, ¿verdad? Como siempre, motivándoles, animándoles para que también ustedes puedan estudiar su folleto de escuela sabática, a los que son maestros, a los que son directores y a los que no lo son también que se involucren. Así que les saluda su hermano y amigo, ¿verdad?, Néstor Salguera, y también nos acompaña. Así es, César Vargas, para servirles y animarles también para que usted se involucre en esta tarea, porque es una tarea de todos. Nadie nació aprendido, todos estamos aprendiendo en este asunto, y bueno, la práctica es la que hace al maestro, ¿no? Así es, estamos estudiando, ¿verdad?, para los que no han estado conectados con nosotros, el segundo trimestre, que tiene como título El Gran Conflicto. Este folleto es muy importante que nosotros lo podamos estudiar, el Gran Conflicto. Y el primer tema que vimos, César, ¿te acuerdas que hablaba acerca de la guerra, de la primera guerra que comenzó, ¿verdad?, en el cielo, y quiénes iniciaron la guerra y dónde fue el lugar de la guerra, a dónde se llevó? Y vimos también cómo, ¿verdad?, Jesús, que era uno de los que encabezaba, ¿verdad?, el ejército del bien, pues también prevaleció. Ahora ya no vamos a ver acerca de la guerra en el cielo, sino que ahora vamos a ver un tema que es también importante para nuestra vida ahora, ¿verdad, César? Así es, recuerden que la guerra no se quedó ni en el cielo ni en el mundo. La guerra principal está en nosotros mismos, en nuestras mentes, en lo que decidimos a diario, como decía la lección anterior. Y le recordamos que este folleto está basado en el libro El Conflicto de los Siglos. Amén. Ustedes tienen un ejemplar seguramente en su casa. La iglesia ha distribuido de manera masiva este libro, y si no, pues le invitamos a que pueda acercarse a la iglesia adventista más cercana, donde le podrán dar información de cómo conseguir uno de estos. Así es. Vamos a orar entonces para que podamos dar inicio, ¿verdad?, a lo que sería nuestra segunda lección de Escuela Sabática Fácil. Oremos. Querido Dios y Padre amado, gracias te damos, Señor, porque tu amor y tu misericordia ha sido mostrada en cada uno de nosotros, Señor. Alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre, oh Dios, porque en medio de este mundo de dolor, de sufrimiento, Dios, tú, Señor, has cumplido tu promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te pedimos, Padre, que bendigas a cada persona que está viendo ahora este enlace. Bendícele su vida, Señor. Suple cada necesidad y permite, Padre, que si está en el valle de la decisión, a través del poder de tu Espíritu Santo, pueda decidir por ti en este día. Padre, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. César, antes de que iniciemos, quiero saludar a María Esther. María Esther siempre ha estado pendiente de esta programación, ¿verdad? Y ella escribe en el chat de YouTube, dice ella, qué bueno tenerles otra vez por aquí. Yo creo que ya le hacíamos falta, ¿verdad? Y qué bueno saber que ya está también activada, sí, está con nosotros. Hasta allá, ¿cómo que se llama? Mexicali, así es. Baja California. Así que, María Esther, Dios te bendiga y sigamos estudiando y compartiendo, ¿verdad?, este hermoso mensaje. La lección va para el 13 de abril de 2024, César, ¿tiene como título? ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Ahora, César, esto viene hablando en cuanto a nosotros. Como siempre hemos dicho, Jesús dijo, si no estás conmigo, estás contra mí. Si no tienes amor, entonces tienes egoísmo probablemente. Así es. En tu corazón. Entonces, siempre estamos en uno o en el otro bando. Solo hay dos, ¿verdad? La Biblia solo escribe a dos grupos de personas, y entonces nosotros pertenecemos a uno de estos. Así es. Bueno, vamos a leer el texto para memorizar, César, y lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 41 y el versículo 10, que dice de la siguiente manera. Dice, no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
César, el comentario bíblico adventista dice que en los tiempos del profeta Isaías, el pueblo, ¿verdad?, había pasado por momentos difíciles y había muchos motivos visibles que causaban temor. El reino del norte, Israel, había sido eliminado por el poderío militar de Asiria. Y parecía que Judá no podía subsistir mucho tiempo más y el pueblo necesitaba entonces con urgencia un mensaje de consuelo y esperanza. Pero agradecemos a Dios y le damos la honra y la gloria que Dios usó a Isaías para llevar ese mensaje, ¿verdad? César, y es que en medio de la situación difícil, en medio de la desesperación, Dios siempre va a enviarte un mensaje. Así es, eso se lo vemos a través de toda la Biblia. Así es. Cuando el pueblo está pasando un momento de dificultad, Dios siempre levanta a un profeta específicamente para atender esa necesidad. Así es. Y es muy importante lo que dice la introducción, César, de este día sábado. Sí, principalmente está hablando basado en el capítulo 24 del libro de Mateo, donde Jesús dijo, hablando con sus discípulos, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, Mateo 24:2. Y en esta magistral presentación que hace Jesús, él combina la destrucción de Jerusalén con los sucesos previos al regreso, ¿verdad? Entonces hay que ver una distinción de estos dos eventos y se describe la estrategia de Satanás para engañar y destruir el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Así es, y me llama mucho la atención, César, porque en el capítulo 24 de Mateo, Jesús mismo, ¿verdad?, nos presenta un resumen de lo que ha de sobrevenir al mundo, ¿verdad? Porque nosotros vemos, como tú decías, hay un doble cumplimiento en esa profecía. Primeramente se cumple en el tiempo, ¿verdad?, después de Cristo, no muy lejos, que es cuando en el año 70 la destrucción de Jerusalén, que lo vamos a ver en el día domingo, pero también vemos que Jesús anuncia las señales del tiempo del fin de este mundo. Sí. En esta semana estudiaremos la doble estrategia de Satanás para engañar y destruir el pueblo de Dios. Lo ha hecho de dos maneras. Primero, utilizando la persecución, ¿verdad? Él espera destruir al pueblo de Dios, pero luego se da cuenta que la persecución más bien aumenta el número de seguidores de Jesús, y entonces ahora él utiliza lo que es la transigencia. ¿Qué es la transigencia? Poder introducir teorías paganas dentro de la iglesia y así poder corromper desde adentro al pueblo de Dios. Y es importante porque eso es lo que está pasando ahora en el mundo religioso, César. Las personas están adoptando, ¿verdad? O mejor dicho, las iglesias están adoptando, como tú decías, teorías del mundo o también podemos decir tradiciones del mundo, están viniendo a la iglesia. Y también nosotros no podemos ignorar que en la iglesia adventista está pasando esto también, César, ¿verdad? Que se está introduciendo también esas teorías erróneas, porque el enemigo de Dios, acordemos que, por ejemplo, César, un evento que pasó fue cuando, acuérdate que en el tiempo de Noé, dice que los hijos de los hombres se enamoraron de las hijas de hijos de Dios, de las hijas de los hijos de Dios de las hijas. O sea, había como una introducción de algo que no calzaba. O sea, la corrompición que Satanás quiere hacer con nosotros, o que hizo en el pasado, también quiere hacerlo ahora con nosotros. Sí, recuerden que también lo hizo cuando estaban a punto de conquistar Jericó. Ajá, sí, cierto. En Sitín, el desierto de Sitín. Las moabitas entraron sigilosamente entre el pueblo hasta que hubo una corrompición y después hubieron más de 23,000 muertos en ese entonces. Y hubo consecuencias graves. Ahora, César, vivimos en medio de los peligros de los últimos días. Los que perecen en el pecado deben de recibir estas advertencias. Las mismas advertencias que Cristo dio es la que nosotros debemos que dar. Sí, mira, es que la falta de información creo yo que es la clave acá. Por lo menos en estos días se ha hablado del eclipse. Sí, un eclipse que será este próximo 8 de abril. Este 8 de abril, y ya la gente decía 3 días de oscuridad. Y bueno, los demás que escucharon esas cosas no meditaron o no se informaron bien y comenzaron a comprar y hacer provisiones
comprar lámpara y tantas cosas para esos 3 días de oscuridad, que cuando realmente se ha dicho que el eclipse lo más que va a dilatar son 4 minutos en su total, ¿verdad? En su totalidad, pero que van a ser unas horas nada más, ¿verdad? En todo el evento. Entonces yo creo que, al igual que eso, en lugar de seguir lo que la mayoría dice, deberíamos ir a lo que dice la palabra de Dios, porque esta es nuestra regla de fe. Así es, ¿no? Y la gente también se está preguntando, ¿y qué dice su iglesia acerca de esto? Me han preguntado, ¿qué dice su iglesia? ¿Qué quiere saber en la iglesia? Bueno, y como tú decías, la falta de información, cuando nosotros leemos la Biblia podemos darnos cuenta de que estas cosas posiblemente puedan ser señales, pero también vemos que estamos en un mundo donde la naturaleza también está ejerciendo, ¿verdad? Como dice Pablo, gime también la naturaleza, ¿verdad? Pero, bueno, yo personalmente creo que es un evento natural. Natural. Simplemente por la órbita, ¿no?, que se dan cada elemento, se cruzan y ya. Lo que sí hay que tener cuidado y no ver más allá. No salir y ver eso porque puede dañarnos lo que sería la visión. Ajá. César dice aquí en la parte de abajo, ¿verdad? No que el maligno no considere, no tú leíste acerca de la persecución y la transigencia, pero dice aquí, a Dios nunca nada lo toma por sorpresa, y eso me encanta de Dios, porque nosotros no podemos decir de que Dios fue sorprendido cuando Adán y Eva pecaron, no, ya Dios tenía un plan y ese plan estaba para toda su creación, no solamente, ¿verdad?, para el planeta Tierra. Y dice aquí, a Dios nunca nada lo toma por sorpresa, protege a su pueblo incluso en los momentos más difíciles. Amén. Así es. Isaías dice que él conoce, desde el inicio conoce el fin. Así es. Así que todo lo tiene fríamente calculado, como diría el Chapulín. Así es. Ahora vamos a pasar al día domingo, 7 de abril. Dice un Salvador con el corazón roto. Y yo me pregunté por qué Jesús tenía el corazón roto, César. Bueno, recuerda que nada quiere más el Señor que la raza humana se salve. Todos. Juan 3:16 dice que Él quiere que todos nos salvemos. Sin embargo, por la decisión de cada uno de nosotros, no todos vamos a ser salvos. Y el Señor, una vez que ya estaba finalizando su ministerio, Él se fue allá al Monte de los Olivos y contempló a Jerusalén. Y entonces ahí hay un texto donde Jesús dice, ¿cuántas veces quise yo? No, y aquí está, lo vamos a leer, dice Lucas 19, vamos a leer Mateo 23, 37 y 38. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisisteis. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. César, y esta es la segunda vez que el Señor llora, ¿verdad? Uh-huh. La primera vez que lloró fue allá en el libro de San Juan 11, con su amigo Lázaro. Sí. Y yo creo que lloró, César, por lo mismo. Sí, en realidad Jesús no lloró por Lázaro. Correcto, eso es lo que te quiero decir. No voy a llorar algo porque lo puedo reparar, pero sí lloró porque no puede obligar a las personas a que crean en Él. Ojalá que le acepten. Y aún, y yo quiero que podamos nosotros entender esta parte, familia. Cristo estaba llorando porque aún viendo el milagro que Él iba a hacer de resucitar a una persona de 4 días, ni aún viendo eso, no iban a creer en Él. Así es. Entonces, Dios llora y dices, yo hubiera querido de Jerusalén evitarte tanto problema, pero no quisiste. O sea, es interesante porque el Dios Todopoderoso no puede obligar a esa gente que lo acepte. Y entonces no le queda más que lamentarse. Y dice el comentario, la historia revela que decenas de miles murieron cuando el general romano Tito atacó la ciudad de Jerusalén y fue devastada. Hombres, mujeres y niños fueron masacrados. Y la pregunta es, ¿dónde estaba Dios cuando el pueblo sufría tanto? La respuesta es clara, pero no es fácil de entender. Su corazón estaba destrozado, sus ojos se llenaron de lágrimas. Durante siglos le tendió la mano a su pueblo,
por su rebelión contra la amorosa bondad, perdieron la protección divina. Dios no causó la matanza de niños inocentes en la destrucción de Jerusalén. La trágica muerte de los inocentes fue obra de Satanás, no de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos simplemente sufrieron las consecuencias de sus actos, ¿no? Así es. Y entonces, en ese año, en el año 70, se dio la destrucción de esta ciudad. Si ustedes leen el capítulo 1 y el capítulo 2 del conflicto de los siglos, le da ahí muchos detalles que por asuntos de espacio y tiempo no se nos revela acá en la cartilla, pero le invitamos a que usted lo pueda leer y describe pues más detalladamente la destrucción de Jerusalén en el año 70, que ya el Señor lo había profetizado ya en cerca del año 31, ¿verdad? En Mateo 24. Y me llama la atención, César, lo que dice aquí en el centro: Dios no siempre interviene para limitar los resultados de las decisiones de su pueblo. Ahora, tú decías algo importante: Dios no causó la muerte de esas personas, porque nosotros entendemos, y podemos leerlo en la parte de abajo donde dice, lee Mateo 24, 15 al 20, dice que ¿qué instrucción le dio Jesús a su pueblo para salvarlo de la destrucción venidera de Jerusalén? ¿Cuál fue la instrucción? Cuando ustedes vean que Jerusalén es sitiada, huyan, ¿verdad? Fíjate que me gusta más cómo lo describe Lucas 21. Lucas 21. Sí, vamos a leerlo ahí, Lucas 21, capítulo 21, versículo 20 al 24. Lucas 21, 20 al 24. Vamos a ver si lo encontramos aquí, César. Lo tengo aquí. Sí. 20 al 24, ¿verdad? Así es. Ok. Dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, dice el 24. El 24 serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Dios le dio toda la instrucción. Y el libro El conflicto de los siglos dice que cuando llegó Roma, sitió la ciudad, porque hubieron dos sitios. Resulta que lo que le iba a decir, hubo el primer sitio de Jerusalén, y por algunas razones providenciales ese sitio fue levantado y Roma se fue del lugar. Entonces los que estaban resistiendo, ¿verdad?, ahí de los judíos, persiguieron a los romanos y le hicieron daño. Y ahí fue donde celebraron su gran victoria. Celebraron su gran victoria. ¿Qué sucede? Roma se va y los judíos también que estaban armados se van y dejan la puerta abierta, justamente la señal que los discípulos estaban esperando para poder salir, y aprovecharon, ¿no?, la situación, y ellos salieron hacia los montes, y ninguno de los cristianos que estaban preparados, que habían creído en las enseñanzas de Jesús, murió en ese lugar. Y eso es lo que va a pasar también en el tiempo del fin, César. Nosotros tenemos señales ahora. Todos los acontecimientos que nosotros estamos viendo están en Mateo 24. El Señor dio las señales y todo. Creo que es el Cestio Galo, es el primero que sitió la ciudad, ¿verdad? Sí. Entonces, y Tito en el año 70, que fue el que hizo, ¿verdad?, la destrucción. Ahora, nosotros tenemos que entender algo, César. Cristo, o mejor dicho, Dios en su plan de salvación, cuando ejecuta un juicio, porque esto fue un juicio contra Jerusalén, nunca lo va a hacer sin antes darte la oportunidad de que puedas, por decir así, apelar tu caso, de que Él pueda darte la oportunidad de que te arrepientas. Y los judíos que estaban realmente, digamos, firmes en la palabra de Dios fueron los que salieron, ¿verdad?, los cristianos. Porque dice aquí, mira, César, en la parte de abajo, es bueno recordar que la gran mayoría de los cristianos que vivían en Jerusalén en el año 70 después de Cristo
eran de origen judío. Un Dios amoroso deseaba preservar la mayor cantidad posible de su pueblo. Por eso dio la instrucción de que cuando se acercaran los ejércitos romanos, debían huir de la ciudad. ¿Y si no huían? Perdían, morían, de hecho sí. Ahora, ellos podían pensar, pero ¿por qué voy a huir si Dios está conmigo? Y quedarse ahí. Pero la instrucción era salir. Ahora, si tú estás afirmado en la palabra de Dios, si Dios te dice, sal de ahí y huye, y tú dices, pero ¿por qué voy a ir si Dios está conmigo? No, también tienes que pensar que donde tú vayas, Dios irá contigo, ¿verdad? Porque es caso, como el caso de Abraham, cuando le dijo, deja tu tierra y tu parentela, la tierra que te mostraré. Y Abraham no se fue por la tierra, ni siquiera se la mostró, pero él se fue confiando en que la presencia de Dios iba a ir con él. Claro. ¿Verdad? Y entonces, bueno, eso nos pasa hoy en día a nosotros, ¿no? Dios nos ha dado todas las instrucciones. Así ahora, es. ¿qué podemos hacer nosotros? Estar atentos a esto, ¿no? Y Jesús mismo le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Imagínate que de repente se está dando un tema interesante del fin del mundo, y ese día no viniste a culto, te perdiste en la instrucción, y no solamente ese día, ya pasaste buen día de venir al culto, y se dieron instrucciones importantes sobre estos asuntos, no te vas a dar cuenta, no vas a saber ni en qué tiempo estamos. Y lo interesante de todo esto, como tú dices, Dios nunca permite que te suceda algo si antes no te advirtió. Así es. De darte la oportunidad. ¿Te acuerdas del asunto de la higuera que estabas comentando hace un momento? Cuando el jardinero va y no encuentra fruto, y el Señor le dice al dueño de la viña, arráncalo, eso no sirve. Y el otro le dice, no, Señor, déjala este año, la voy a porcar, la voy a cuidar, voy a hacer todo lo posible para que dé fruto. Si ya no da fruto, pues ni modo, hay que cortarlo. Mira lo que dice César, Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 243 y 244. Las lágrimas que Cristo derramó sobre el monte de las Olivas al contemplar la ciudad escogida, no solo las derramó por Jerusalén, en la suerte que esta ciudad, dicen, en la suerte de esta ciudad, Él contempló también la destrucción del mundo. ¿Dónde se ha de encontrar la iglesia en esta crisis? Los hombres están en peligro, las multitudes perecen, pero cuán pocos de los profesos seguidores de Cristo sienten anhelo por esas almas. El destino de un mundo se ha hecho en juego en la balanza, pero esto apenas se conmueve a los que pretenden caer en las verdades más abarcantes que jamás hayan sido dadas a los mortales. Hay falta de aquel amor que indujo a Cristo a abandonar su hogar celestial y tomar la naturaleza humana a fin de que la humanidad pudiera tocar la humanidad y llevarla a la divinidad. Hay un estupor, una parálisis sobre el pueblo de Dios que les impide entender el deber de la hora. Es decir, nosotros no estamos aquí, César, para que nos vean. Aquí estamos para cumplir un propósito, para terminar una obra que ha sido confiada a nosotros. Así es. Y que hemos de utilizar todos los recursos que tengamos alcance para poder cumplir eso. Ahora, nosotros no vamos a decir, es que no tengo. Ya Dios, Jesús mismo hizo provisión de todo eso, ¿verdad? Solo tengo una vara, decir como Moisés. Usa esa vara. Vamos de viaje. Así es. Vamos a sacar a Israel. Y es importante que nosotros podamos también, familia, meditar en que los acontecimientos finales ya están terminando. No es cuestión de que a veces pensamos, es que eso es en el futuro, eso va a ser dentro de 1000 años. No, familia, eso es pronto. Ahora, recordemos que la gracia se cierra cuando nosotros nos morimos. Eso te iba a decir, exactamente. Yo no voy a decir, bueno, es que dentro de 20 años yo voy a aceptar o a ponerme, como dicen, en caliente en la predicación. No, hay que hacerlo ahora, familia, hay que hacerlo ahora. Así es. Bueno, pasaremos a la lección del día 8 de abril, César. Sí, cristianos salvaguardados providencialmente. Es lo que estábamos hablando hace un momento. Dice ahí, la gracia, la providencia y la presencia de Dios se revelan claramente en los sucesos que llevaron a la destrucción de Jerusalén. El ejército romano, rodeado por Cestio Galo, rodeó la ciudad.
pero cuando su ataque parecía inminente, inesperadamente se retiró. Los ejércitos judíos lo persiguieron y obtuvieron una gran victoria. Mientras los romanos huían, los judíos los perseguían, entonces los cristianos de Jerusalén huyeron a Pella, al otro lado del río Jordán. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni siquiera los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los cristianos. Me gusta eso, el conflicto de los siglos, en la página 29. Dios había dicho, esténse atentos, ¿verdad?, a los acontecimientos. Ustedes esténse listos, esténse preparados. Me recuerda el asunto de la ¿cómo se le llama? La salida del Éxodo, cuando celebraron la Pascua. El Señor le dijo, la van a comer, pero ustedes van a comerlo con sus zapatos puestos, con todos los pertrechos, solo para esperar la orden y salir. Lo mismo había pasado con estos hermanos. Humanamente era imposible. Los judíos no lo dejaban salir y los romanos estaban al otro lado de la muralla. Sin embargo, algo sucedió con los ejércitos romanos que se retiraron y se dio la oportunidad. No había tiempo para pensarla. Ya debías estar listo para eso. Es que como ya tenías, como dice aquí César al principio de la cita, ya estaba dada la señal prometida a los cristianos. Es decir, que no había manera de que tú pudieras dudar, ¿verdad? Ya cuando el Señor te dice, esta es la señal, hay que agarrarla. Y aquí está como el que dice camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Si no saliste, ahí ya no saliste. Es que así es. Tenemos que aprovechar las señales. César, y me llama la atención porque nosotros podemos entender ahora a profundidad lo que dice el Salmo 46.1 y lo que dice Isaías, ¿verdad? 41.10. Buena tu lectura. Dice Salmo 46.1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este texto se hizo real en la vida de los cristianos en ese momento. Así es. ¿Verdad? Dice el comentario, Dios es soberano y gobierna los acontecimientos de la tierra para el cumplimiento final de sus propósitos divinos. Aunque a veces Dios altera sus planes originales sobre la base de nuestras decisiones humanas, su plan final para este planeta se va a cumplir. Habrá momentos en que el pueblo de Dios experimentará dificultades, persecución, encarcelamiento y hasta la muerte misma por causa de Cristo. Pero aún en esos tiempos más difíciles, Dios sostiene y también salvaguarda a su iglesia. César, y es que en el tiempo del fin, yo estudiando, ¿verdad?, acerca del fin de la gracia, me di cuenta de que yo pensaba que el Espíritu Santo se iba a retirar de la tierra por completo, pero no. El Espíritu Santo lo que hace es cambiar de oficio. El oficio de él ahora, ¿cuál es? Estarte convenciendo, estarte diciendo, mira hombre, tienes que aceptar a Cristo, esto es lo bueno. Él comienza a hablarte, pero cuando se cierra la puerta de la gracia, ya él no va a comenzar a decirse eso, sino que ahora él va a proteger a los fieles, a los que aceptan. Es claro, cuando Jesús se levanta ya, el Espíritu Santo también deja acá, porque ya no hay nada más. Ya no hay nada que hacer ya. ¿Sí? Entonces eso es algo importante. Sí. Pero aún en los tiempos más difíciles, me gusta este comentario, es porque Dios en su providencia tiene planes para su iglesia. Amén. Y ahí nos manda a leer Hebreos capítulo 11, 35 al 38 y también Apocalipsis 2.10, donde habla de las pruebas que los patriarcas sufrieron. Y lo vamos a leer, dice aquí Hebreos 11, 35 al 38, dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrecciones, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.
Y dice Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. César, el Señor no te va a dejar solo. Pero hay aquí una pregunta interesante. Ajá. ¿Existe alguna contradicción entre la idea de protección que nos dio el Salmo 46 de Isaías y el hecho de que Dios permita que algunos afronten sufrimiento doloroso e incluso la muerte? César, pero es que nosotros tenemos que entender que el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? En el libro de Hechos 14:22 dice algo muy importante. Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo, dice de la siguiente manera, en el versículo 22, dice, confirmó los ánimos de los discípulos. Esto fue después de que él fue apedreado, ¿verdad? Y arrastrado y llevado fuera de la ciudad. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, para que tú entres en el reino de Dios, César, no es que tú vas a entrar ileso. No, tú tienes que pasar por pruebas, porque nosotros vamos a ser probados como es probado el oro en el fuego. Pero recuerda que todo se mueve conforme a los designios de Dios. Así es. Lo que estamos diciendo al inicio. ¿Te recuerdas cuando Herodes echó preso a Jacobo? Y a Pedro, creo. Y a Pedro también. A Jacobo lo mató. A Jacobo lo decapitó Herodes. Sí. Dios permitió de esa manera que honrara su nombre así Jacobo y que así descansara. Pero inmediatamente mandó un ángel a rescatar a Pedro. A Pedro, que lo liberó. ¿Por qué no lo hizo con Jacobo también? En su providencia. Y podía hacerlo. Claro que sí. ¿Verdad? Ahora, nosotros como cristianos debemos entender que todos también estamos bajo la mano del Señor. Y puede ser que algunos descansemos y a otros providencialmente como a Pedro nos salve. Pero eso no depende ni de nuestra fe o la falta de ella, sino depende de la gran misericordia que Dios tiene y los planes para cada uno de nosotros. Sí, porque nosotros podemos ver en la Biblia, César, muchas personas que dedicaron su vida a Jesús, al servicio de Dios. Unos recibieron honores, por llamarlo así, sí, por parte de Dios, como el caso de José. Pero José pasó por momentos difíciles. O Daniel. O Daniel también. Tenemos a Job, que pasó por momentos difíciles también y al final pues Dios en la tierra les dio la oportunidad de ver la recompensa. Ahora, en el tiempo de la iglesia primitiva, que es lo que estamos hablando, nosotros vemos que estos hombres llegaron a amar tanto a Cristo que ya no les importaba su vida, que ya no les importaba si los iban a encarcelar, porque todo eso Dios se los había dicho, ¿verdad? Más bien dice que ellos el sufrimiento lo consideraban como algo, como un privilegio. Un privilegio. Lo mismo que se dio nuestra Señora. Incluso, nosotros podemos ver en el capítulo 9 de Hechos, ¿qué le dijo Dios a Ananías? Ve donde este hombre, donde Pablo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Y qué le dice? Este hombre dice, instrumento me es este. ¿Para qué? Para llevar un mensaje, pero a la vez no solamente le dice que va a llevar el mensaje a los reyes de la tierra, sino que él va a padecer por mi nombre. O sea, de antemano Dios le dice a Pablo, si me quieres servir vas a padecer por mí. Sí, es lo que te digo, nosotros tenemos que tener claro que Dios no siempre va a actuar de la misma manera que nosotros. Correcto. Porque como tú decías, algunos profetas vivieron una vida normal, como Daniel, pues tuvo sus dificultades, pero descansó en paz, podríamos decir. Así Sin embargo, por lo menos a Isaías lo cortaron en dos. A Jeremías. A Jeremías en el pozo y todas esas cosas. Y bueno, es un asunto que solo la gran sabiduría de Dios puede entendernos, para nosotros no. Es como yo te decía la vez pasada, humanamente cuando Jesús vino a la tierra, yo hubiera pensado en que dejara vivo a Juan el Bautista. Yo le hubiera dicho, Señor, hagamos una campaña en Chinandega y una en el Viejo, y así cubrimos más terreno. Así es. Sin embargo, los planes de Dios, dice la Biblia, que son mucho mejores y más excelentes que los nuestros, y debemos de aceptarlo. Así es. Y algo que no debemos de olvidar, César, algo que no debemos de olvidar, es que al final de todo este conflicto, Dios nos va a mostrar el porqué de las cosas. Así ¿verdad? Es. Dios no nos va a dejar, como dicen,
divariando o pensando, no, el Señor nos va a decir, César, mira, por esto te pasó esto, por esto te protegí de esto, y el Señor va a decirnos todo, ¿verdad? Y como tú decías, pues, Dios va a actuar de diferentes maneras porque nos va a usar a nosotros en diferentes condiciones, ¿verdad? Ahorita me acordaste de un texto de Isaías 57. ¿Cómo dice Isaías 57? Isaías 57 dice, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. O sea, Dios a veces permite que descansemos porque nos está guardando a saber de cuántas cosas que solo en la eternidad podremos entender. No, y es que eso al final pues Dios lo va a entender. Vamos a terminar el día lunes, César, con la cita que aparece abajo. Dice, vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia de Cristo por medio de la violencia. Cuando Satanás mete la violencia o la persecución, como que el pueblo cobra más fuerza, como que el pueblo se fortalece más en la fe. Y entonces eso es como una vitamina, por decir así, para el pueblo. Si nosotros vemos ahora que la iglesia no está siendo perseguida, no está siendo apedreada, es porque no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. No estamos haciendo el trabajo de vida. Estamos haciendo el trabajo. Dice, la gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban su vida no cesaba cuando esos fieles portaestandartes caían en su puesto, triunfaban por medio de su derrota. Los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía siempre adelante. Nosotros podemos ver ahora, César, la manera en que los discípulos fueron muertos. Pero yo te pregunto, gracias al esfuerzo de esos discípulos, ¿qué tenemos ahora? Así es, especialmente la palabra del Señor. Así es. Y con esto finalizamos, ¿verdad?, el día lunes 8 de abril. Ahora pasaremos, César, al día martes 9 de abril. Tiene como título Fieles en medio de la persecución. Dice allí, fieles en medio de la persecución. La fidelidad es algo que se adquiere mediante el conocimiento de ese Dios que nosotros necesitamos honrar y obedecer. Ahora, si Dios es fiel, y me gusta esto, César, porque, mira, Dios es amor. Dios te da amor y Dios quiere recibir de ti amor. Dios es fiel y Él quiere recibir de ti fidelidad. Claro, espera. Entonces dice, fieles en medio de la persecución. Lo interesante es que la persecución beneficia a la iglesia y cumple también el propósito de Dios. Los discípulos se habían quedado tranquilos en Jerusalén, ¿verdad? Pero la persecución permitió que ellos se pudieran expandir y donde ellos iban predicando el evangelio. No se quedaban callados, Sí. César. Ahora, los que habían entrado y que estaban ahí, como decimos los nicaragüenses, entre camagua y elote, se salían de las iglesias y entraban otros que tal vez estaban medio confundidos o no se habían decidido, y entonces esos más bien se unían a la iglesia. Siempre la persecución trae división, pero también trae unidad entre la iglesia. Y eso es lo que va a suceder, lo que está profetizado para el tiempo del fin. Sí, porque en el tiempo del fin recordemos que una de las cosas que nosotros como pueblo de Dios vamos a tener que, digamos, como prueba, va a ser la lealtad a nuestro Dios, la fidelidad a Dios. Y entenderemos más adelante cuál será esa parte importante, porque no nos podemos adelantar. Así es. César, algo importante que nosotros podemos entender ahora acerca de esta manera en que Dios guía al pueblo, es que Dios te da a ti la facultad de ser fiel a Él. Que eso no es algo que nace de ti, sino que es algo que tú lo vas adquiriendo mediante el conocimiento de Dios. No nace en nosotros, pero nosotros tenemos que tener la disposición para que Dios trabaje en nuestra vida. Así es. Porque Dios nunca va a violentar nuestras decisiones. Dice acá en el comentario, durante los primeros siglos del cristianismo, la iglesia cristiana creció rápidamente a pesar de los encarcelamientos, de las torturas y de las persecuciones. Los creyentes fieles, totalmente comprometidos con Cristo, llenos del Espíritu Santo, proclamaban la palabra con poder, y decenas de miles de personas se convertían y su vida cambiaba.
Y por eso nos manda César ¿verdad? Los capítulos del libro de Hechos, capítulo 2, capítulo 4 y capítulo 5, donde Pedro predicaba y se unían 3,000, 5,000. Pero, ¿por qué crecía la iglesia? Dice la pregunta aquí, César. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre el desafío que enfrentó la iglesia del Nuevo Testamento y también por qué creció tan rápidamente? Así es. Dice acá el comentario que los discípulos soportaron amenazas, Hechos 4:17, encarcelamientos, según Hechos 5:17, persecución, Hechos 8:1, y la muerte misma, Hechos 7:59 y 12:2. Pero con el poder del Espíritu Santo proclamaron valientemente al Cristo resucitado, y las iglesias se multiplicaron por toda Judea, Galilea y Samaria. Amén. ¿Cuál es el secreto? El poder del Espíritu Santo. Familia, nosotros no podemos de ninguna manera dejar de pedir la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Porque César, nosotros necesitamos la oración, el estudio de la palabra, pero necesitamos también a ese consolador que fue dado para que nosotros pudiésemos hablar con poder. ¿Te acuerdas que Jesús les dijo a los discípulos, no se preocupen por lo que ustedes van a hablar? En un momento se le será dado. El Espíritu Santo habla por ustedes. Entonces, esa es una promesa de no solo para ellos. Sí, para nosotros. Para nosotros, es correcto. Ahora es interesante porque en medio de la persecución, ¿no? Dice que los discípulos ya no se escondían en el aposento alto. El miedo se dispersó como una sombra que se desvanece. En su lugar, la fe llenó el corazón de los discípulos. Nuestro Señor no solamente les había dado la gran comisión, Marcos 16:15, sino que también la gran promesa, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y como producto de esto, el Evangelio penetró hasta los rincones más remotos de la tierra. Colosenses 1:23 lo habla el apóstol Pablo. Aunque el último de los discípulos, Juan, murió a fines del siglo I, otros recogieron la antorcha de verdad y proclamaron al Cristo vivo. Amén. Qué maravilloso es saber que la iglesia, César, que empezó con Jesús, y avanzó con los discípulos, y que ahora, ¿verdad?, mediante todas aquellas personas que realmente aceptaron esta verdad, aceptaron el mensaje y sobre todo aceptaron la comisión dada por Jesús, nos llegaron, o mejor dicho, llegaron hasta nuestros días. Este mensaje lo llevaron y ahora nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de que este mensaje llegue hasta lo último de la tierra, como dice Mateo 28, versículos 19 y 20. Es interesante de esto, Néstor, porque usted ve todo este asunto de cuánto sufrió la iglesia primitiva y cuánto sufrió la iglesia durante la Edad Media para que nosotros tuviéramos hoy al alcance la Biblia. La tenemos en varias versiones, la tenemos en digital, en físico, y lo peor de todo es que no la leemos. Y estoy seguro que en cada hogar hay más de una Biblia. ¿Sí? Estoy seguro de eso. Pero cuando muchos tengan el Salmo 91 abierto. Abierta ahí, que nos proteja. Familia, si nosotros no obedecemos lo que Jesús dijo en San Juan 5:39, cuando dijo, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús, nosotros no vamos a entender a Dios, no vamos a conocer a Dios y mucho menos vamos a poder servirle a Dios, porque tú no puedes servirle a alguien que tú no conoces. Esa. Así es, ¿verdad? No sabes los gustos y todas sus ¿cómo le llaman? Lo que Él quiere de nosotros, César, lo que Él quiere. Así es. Fíjate lo que dice la cita aquí, dice la sierva del Señor aquí en Henry Dickerson, documento de la Iglesia Cristiana en Nueva York, Oxford, la Universidad de Oxford, dice lo siguiente: muchas personas de todas las edades, ¿verdad?, clase y de ambos sexos están siendo puestas en peligro por acusaciones, y esto continuará. El contagio de esta superstición, el cristianismo, se ha extendido no solo en las ciudades, sino también en las aldeas y en los distritos rurales. Sí. Eso es lo que Plinio, un escritor, un gobernante, le estaba dando a su emperador. O sea, el cristianismo viene creciendo tan rápidamente que no se puede detener.
Y como dijo aquel hombre, Gamaliel, le dijo a los sacerdotes, si es de Dios, no va a parar. No hay nadie que lo tenga. Así es. Y eso es algo que realmente nosotros hemos estado viendo ahora, que el Evangelio, familia, está llegando a muchos lugares que nosotros quizás no podemos llegar, pero está llegando ese Evangelio poderoso, César. Ahora, algo que me gustaría comentar acá de esta cita de Hechos 2 y 4, de estas predicaciones donde se bautizaron 3.000 y donde se bautizaron 5.000 y un montón de gente, el comentario de nuestra hermana White dice que muchas de estas personas habían escuchado hasta Jesús predicar, pero no se habían decidido. O sea, en el tiempo del fin se habla de cantidad de personas que van a salir de las iglesias, se van a unir en una sola, se van a hacer realmente dos bandos, los que sirven a Dios y los que están en contra. Pero que estas personas posiblemente estén escuchando la voz de Dios ahorita, y llegará su momento en que por el poder del Espíritu Santo van a ser convertidos y se van a decidir por la causa de Dios. Y eso es importante, esa es buena noticia, César, porque imagínate personas que quizás nosotros le hemos dado estudios bíblicos muchas veces y nunca tuvieron una decisión, pero Dios quiera y que la misericordia de Dios nos alcance para que ellos puedan decidir, ¿verdad?, en el momento crucial de sus vidas. Que también están escuchando Escuela Sabática Fácil. Así es, a todos los que nos están escuchando y todavía no han decidido por Cristo, en el nombre de Jesús te decimos que hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de la salvación. No esperes para mañana porque no sabemos qué hay mañana. César, quiero terminar este día martes con esta cita que me llamó la atención, Hechos de los Apóstoles, página 86 y 87, dice: la persecución que sobrevino a la iglesia de Jerusalén dio gran impulso a la obra del Evangelio. El éxito había acompañado la administración de la palabra de ese lugar. Y había peligro de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo allí, desatendiendo la comisión del Salvador de ir a todo el mundo, olvidando que la fuerza para resistir al mal se obtiene mejor mediante el servicio agresivo. Comenzaron a pensar que no tenían ninguna obra tan importante como la de proteger a la iglesia de Jerusalén de los ataques del enemigo. En vez de enseñar a los nuevos conversos a llevar el evangelio a aquellos que no lo habían oído, corrían el peligro de adoptar una actitud que indujera a todos a sentirse satisfechos con lo que habían realizado, para dispersar a sus representantes donde pudieran trabajar para otros. Dios permitió que fueran perseguidos, ahuyentados de Jerusalén. Los creyentes iban por todas partes anunciando el evangelio. Esta cita nos enseña de que los discípulos como que no querían salir de Jerusalén, como que ellos estaban cómodos, y a veces nosotros, familia, estamos en nuestra zona de confort, tranquilos, no queremos salir, pero va a haber un momento que Dios va a permitir algo para que nosotros podamos salir, pero yo creo que es mejor que no esperemos que Dios haga eso, ¿verdad? Yo creo que es mejor que empezamos a salir ahorita. Bueno, es interesante porque recordemos que Dios no manda la persecución. Así es. Dios la permite para beneficio de su propio pueblo y para el cumplimiento de sus planes. Así es. Aprovechando la situación, porque si nuestros discípulos hubieran caído, en ociosidad y hasta hubieran agarrado otras cosas, otras costumbres, y sin embargo, para librarlos a ellos y también para cumplir el plan que tenía de predicar el Evangelio, Dios permitió la persecución. Así es. Así que todos los que piensen, y esto quiero aclarar en esta parte, César, hay muchas personas que piensan que la persecución o en el momento de la persecución van a ser arrebatados y no van a pasar por eso. La Biblia nos aclara y nos enseña de que la persecución será para que la iglesia se fortalezca en la fe, para que la iglesia pueda seguir predicando este evangelio y que nadie será arrebatado. Todos vamos a pasar por esa persecución, César. Bueno, fuera que no pasara así. Sí, de hecho que sí. Bueno, muchos dormirán antes. No es que la estamos trabajando, ¿verdad? Para nada. Muchos van a dormir antes. Dice, vamos a pasar el día miércoles 10 de abril, asistencia a la comunidad. Y antes de que nosotros podamos hablar de este tema, César, quiero decirles que este miércoles 10 de abril está de cumpleaños mi hija, así que un saludo a Yerelin Salguera, ¿verdad? Que Dios te siga bendiciendo, dándote fuerza, que puedas seguir, ¿verdad?, en el conocimiento de sus caminos. Asistencia, César, a la comunidad. Creo que el día miércoles y jueves están ligados, ¿verdad? Ah, correcto. Pero vamos a hacer un solo comentario en eso. La iglesia cristiana primitiva crecía no solo porque sus miembros predicaban el evangelio, sino también
Porque lo vivían. Los creyentes imitaban el ministerio de Cristo. ¿Qué hacía Cristo? Dice que recorría toda Galilea enseñando en la sinagoga, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia a la gente. No solamente se trata de predicar, ¿verdad?, sino también de ver en qué ayudamos a las personas. Así es. Fue ese amor abnegado y el compromiso de satisfacer las necesidades humanas combinados con la difusión de la buena nueva del Evangelio, con el poder del Espíritu Santo, lo que tuvo tanto impacto en el mundo en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Amén. Y nos manda a leer Hechos capítulo 2 de nuevo, Hechos capítulo 3 y Hechos capítulo 6. Y mira lo que dice Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Yo creo que cuando nosotros nos entregamos a Cristo, César, de verdad, de una manera sincera y con la seguridad de que Él hará en nuestras vidas ese cambio que solo Él puede hacer, al final todos vamos a tener todas las cosas en común, ¿verdad? Bueno, si tú entiendes que todo es de Dios, que tú eres siervo de Dios, que tú eres un administrador de Dios y que lo que tienes es para la obra del Señor, no habrá rivalidad, no habrá división, porque la iglesia de Cristo es una iglesia que debe manifestar unidad, sobre todo, César. Recuerda que Jesús, en la oración sumo sacerdotal que Él hace en San Juan 17, Él dice: Señor, te pido que ellos sean unos, así como tú y yo somos unos. Algo interesante de esto es que todas las personas aportaban, pero era para todos. No una persona se quedaba con todas las cosas y no una persona daba para todos. Por eso, ¿verdad? Y todos daban para todos. Por eso dice, nadie privado, todo era común. Sí, porque dice el versículo 45, César, disculpa, dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Así es. Y es interesante porque ahí se habla de Bernabé, ¿verdad? Y Bernabé dice que él vendió su propiedad, una propiedad que tenía por ahí para el sustento de la iglesia. Nadie le dijo a Bernabé que lo vendiera. El Espíritu Santo lo tocó y él hizo esa obra. Así es. O sea, nadie me dijo, bueno, vende tu casa y me la traes. La verdad, cada quien, dependiendo de su comunión con el Espíritu Santo, en el momento indicado le va a decir cuál es la necesidad y usted pues va a operar en eso. César, y esto me llama mucho la atención, o me recuerda lo que Jesús dijo cuando dicen que hagamos tesoros en el cielo. ¿Cómo podemos hacer tesoros en el cielo? Y este paréntesis es muy importante. Muchas veces nosotros, César, no queremos tocarnos nuestro bolsillo, nuestra billetera, no la queremos tocar porque decimos, bueno, pero si es que solo a mí me toca. Y yo pienso que cuando nosotros invertimos en la obra del Señor, nosotros estamos haciendo tesoros en el cielo. Porque hay momentos cuando la iglesia hace campañas evangelísticas, ¿verdad, César? Y entonces viene alguien y dice: hermano, mire, ¿cuántas sillas vamos a ocupar? Bueno, vamos a ocupar 5 docenas. Hermano, yo voy a llevar esas 5 docenas de sillas, ¿verdad? Un ejemplo. Esa persona está contribuyendo para que esas personas que lleguen a escuchar el evangelio estén sentadas y cómodas. Ahora, no lo voy a hacer pensando en que Dios me haga ya el depósito. Es correcto, sino en que voy a estar invirtiendo, colaborando para que esas personas puedan alcanzar la gracia y la misericordia de Dios y puedan ser salvas. Recordemos, familia, que nosotros tenemos que ver a las personas como Jesús las vio. Jesús siempre las vio como candidato al reino de los cielos y nosotros no podemos verla de otra manera. Así es. Dice acá, la iglesia de Cristo era su cuerpo en la tierra y también en estos primeros siglos expresó el amor abnegado de Cristo y su preocupación por la comunidad herida, por una humanidad, herida y quebrantada. El gran conflicto que asola el universo, el diablo quiere desfigurar la imagen de Dios en la humanidad, mientras que el propósito de Dios es restaurarla. Eso incluye la restauración física, mental, emocional y espiritual. Una restauración integral. Y es lo que nosotros necesitamos hacer. A veces me recuerda el título de esta lección, amor o egoísmo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos amor. Primeramente, el Señor dice que tenemos que amar a nuestro Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo lo que tengamos. Y después dice: y ama al prójimo o a tu prójimo como a ti mismo. Entonces entendemos algo importante: o somos personas llenas del amor de Dios, o realmente estamos vacías y lo que hay en nosotros es egoísmo, ¿verdad?
Oh, bien, usted puede evaluar también si está estancado o va progresando, porque recuerda que de un día a otro no tampoco vas a llegar a ser de egoísta, pasar de un solo al siguiente día a ser generoso. Dios tiene que hacer un proceso en nuestra vida. Y usted sabe por dónde va. Todos sabemos cómo estamos, ¿verdad? Yo creo que es importante que estemos del lado del amor, de compartir y de poder, como decía anteriormente, ¿verdad? De que podamos invertir en la obra del Señor. Así. Y no lo hagamos como tú decías, César, esperando que el Señor me llene la cuenta bancaria, esperando que el Señor me haga ese cheque. No, que lo hagamos pensando en la necesidad de la persona. Es que hay algo interesante, mira, dice acá el comentario en la parte de abajo. Cuando Cristo nos toca con su gracia sanadora, anhelamos alcanzar a otros con el toque de Cristo para que ellos también sean sanos. Amén. Es algo que no puedes hacer. Y no puedes callarte. Es automático. Es correcto, no te puedes callar ni te puedes quedar. Bueno, Cristo me sanó, yo me quedo aquí. Que pierde el reto. Sí, no, al contrario. Tienes que entender que Cristo te está dando a ti el privilegio de ser sano, pero que tú ahora vayas y lo compartas. Esto me recuerda, César, a la mujer samaritana. ¿Verdad? Cuando se encontró con Jesús. Y la mujer samaritana es una de las primeras evangelistas ahí que aparece ahí, porque salió corriendo a la ciudad y dijo: he encontrado a alguien que sabe todo de mí. Como que era buena cosa. Ahora, esto es interesante porque todo el mundo ya sabía quién era ella. Correcto. Toda la comunidad la conocía, ¿verdad? Y por eso es que ella andaba a mediodía trayendo agua en el pozo. Sin embargo, cuando ella llega a predicar, ella muestra una convicción, muestra que hasta imagino que las palabras que ella dijo fueron diferentes a las que tal vez las personas estaban acostumbradas a escuchar de ella. A escuchar de ella. Viene un cambio en ella. Y entonces por eso la comunidad se desbordó atentamente a escuchar. César, mira cómo termina la cita que estabas leyendo abajo del comentario. Dice aquí, Jesús no se envía a un mundo quebrantado. ¿Cómo está el mundo? Quebrantado. ¿Qué necesita el mundo? Necesita salud, reparación. Y dice ahora, como embajadores de Cristo, para tocar a otros con su amor. El cristianismo del Nuevo Testamento se caracterizó por el amor de los cristianos, primeramente entre sí, y ahora dice, por sus comunidades. Familia, y es que nosotros tenemos que entender algo, César. César, si estamos en la iglesia y tú no puedes tener, digamos, favoritismo en la iglesia. Es que el hermano me cae bien y el hermano que no me cae muy bien, entonces no, tenemos que ser igual, parejo, porque el Señor dijo, ámense unos a los otros. Ahora, eso no quita, como hemos dicho siempre, que tú tengas cercanía de amistad con una familia que con otra. Eso. Así es. Eso no tiene que ver nada, porque como hemos dicho, Jesús tenía a su familia favorita donde él se sentía cómodo, ¿verdad? Eso no significa que despreciaba al resto. ¿Okay? Y bueno, y el día jueves, un legado de amor, tiene que ver con lo que tú decías hace un momento. Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvierais amor los unos con los otros. Y 1 Juan 4:21. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ama también a su hermano. ¿Estás listo? Tan sencillo. Usted puede tener todos los dones, dice Corintios capítulo 13, 1 Corintios 13. Pero si no tiene amor, de nada sirve. De nada sirve. Usted puede cantar bonito, predicar bonito y hacer lo que usted quiere en la iglesia, pero si no se interesa por su prójimo, por su hermano que está ahí con usted, difícilmente, ¿verdad?, la gente va a creer el mensaje que usted pueda dar, tanto afuera como dentro de la iglesia. Y es que nosotros no podemos, César, ignorar que lo principal que el cristiano debe tener es el amor de Cristo. No es el amor que tú tienes o que tú sientes, sino el amor de Cristo. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Correcto, ese es el fruto. Gálatas 6:22 dice que el primero es el amor. El amor. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Hay gente, familia, y esto es solemne. Hay gente que llega a la iglesia y la iglesia a veces está tan fría que ni se dio cuenta que llegó alguien nuevo a la iglesia. Sí, y eso puede ser falta de amor. Eso puede ser falta de esa hermandad, de esa fraternidad en la iglesia.
Y nosotros hoy tenemos que despertarnos y comenzar a relacionarnos con Cristo para que Cristo nos llene de su amor y entonces podamos manifestar ese amor. Fíjate que a veces no necesariamente tiene que ver con cosas materiales. A veces la persona anda congojada por alguna situación y tal vez quiere alguien nada más que le escuche, que lo entienda, que le pueda dar un consejo, ¿no? Que haga una oración por esa persona. Que haga una oración por esa persona y cambiará su vida. Así es. Eso es lo que dice acá el comentario. El amor era la norma de las comunidades cristianas de los primeros siglos. Ahí un escritor tertuliano afirma: son principalmente las obras de un amor sumamente noble las que llevan a muchos a poner una marca sobre nosotros. Por eso era conocida la iglesia en ese tiempo. Ahí se habla de dos pandemias, Neto. Hubieron dos pandemias en el año 160 después de Cristo y en el año 265 también después de Cristo, donde los cristianos, dice, dieron un paso al frente y atendieron a los enfermos y moribundos. Y eso tuvo un enorme impacto en la población. Y finalmente cientos de miles y luego millones del Imperio Romano se hicieron creyentes de Jesús durante esas dos epidemias. César, y esto me recuerda hace algunos, no mucho tiempo, tal vez algunos 2 años, cuando te acuerdas el huracán Iota, que hubieron 2 huracanes seguidos, aquí al lado de Puerto Cabeza. Y quiero decirte, pues, de aquí para que podamos entender esto de manera de la experiencia de la iglesia adventista y el pastor Argeli, que estuvo al frente ahí. César, la iglesia adventista del séptimo día fue reconocida como una de las iglesias que aportó todos los medios, todos los recursos para poder, ayudar a esas personas damnificadas que quedaron completamente sin nada. Y yo recuerdo al pastor Argeli que hasta en ambulancia andaba ahí, y yo le decía al hermano, al pastor Argeli García, y ahí chateando: pastor, aquí ando hasta en ambulancia, dice. ¿Y qué es lo que hizo la iglesia? Prestó las instalaciones del colegio para que la gente pudiera refugiarse ahí en las aulas, y eso es algo que nosotros podemos ahora ver, que el amor es lo que nos mueve a hacer esa obra en la comunidad. Así es, y vamos a la organización, ¿no? Porque desde aquí del Pacífico las iglesias también hicieron recolecta y se enviaron para allá. Ahora, puede ser que yo no tenga los recursos, pero conozco a alguien que sí los tiene y le hablo de la situación y de esa manera yo hago mi parte y la otra persona hace la suya y la ayuda llega a tiempo. No, y lo más importante de todo esto es que cuando todos están unidos, las cosas no se sienten. Así es. ¿Cuántos camiones se recogieron esa vez que mandaron como 4 camiones de aquí de Chinandega? Y llevaban ropa, llevaban camas, sillas, de todo iban esos camiones. Y eso lo hace solamente el amor que Cristo nos da para poder apoyar a las personas. Y eso es algo que nosotros dejamos, como dice aquí, un legado de amor. No es que nosotros vamos a decir, bueno, es que el hermano César siempre estuvo pendiente. No, podemos decir, yo me acuerdo cómo el hermano César nos apoyaba desprendidamente, con sus oraciones, con lo que tenía. Y eso es lo que Cristo quiere. Nosotros hoy podemos recordar a Cristo. ¿Cómo lo podemos recordar a Cristo? Hablando cuando Él anduvo en la tierra, César. Un hombre que estaba dispuesto a abrazar a un leproso, dispuesto a poner su vida en medio de gente que quería apedrear a una mujer. O sea, Jesús no anduvo viendo, ay, es que este no, es que este sí, no. Jesús se ponía enfrente de esas personas. Y es lo que nosotros debemos de hacer ahora. Cuando miramos un drogadicto, miramos un borracho, miramos qué es lo que hacemos. Como hizo aquel sacerdote levita cuando miró a aquel que estaba asaltado ahí camino a Samaria, ¿verdad? Perdón, camino a Jericó, y que el samaritano, que era extranjero, fue el que le ayudó. Y entonces nosotros tenemos que entender eso. Nosotros no estamos aquí para estar solamente en la teoría, hay que ir a la práctica. Así es. Hay no recuerdo el libro donde la hermana hoy escribe, dice que todos tenemos algo que dar. Si no tengo dinero, tengo la fuerza para hacerlo. Así es. O mi talento de coordinación, qué sé yo. Los muchachos también pueden hacer algo, ¿verdad? La iglesia tiene clubes y tiene tantos, ¿cómo le llaman? Recursos. Y tiene también disposición. Así es. Ahorita, y quiero hacer este paréntesis también, que aparece en el programa Ven y Ver de aquí, el programa de Juigalpa, aquí en Nicaragua, en el canal de YouTube.
los jóvenes ahorita uniformados, César, con sus uniformes de guías mayores y conquistadores en la región de Guapí, ahí en el Ramo, comenzaron a hacer obras muy bonitas, pintaron escuelas, pintaron casas de gente, llevaron provisiones. Eso es algo que nosotros debemos de hacer porque Cristo nos mandó a eso. Decía el texto que no solamente íbamos a llevar la palabra, también hay que llevar algo. Sí, claro que sí. O tal vez alguno de nuestros hermanos puede estar careciendo de alimento, o su casa puede estar dañada, ahorita que entra el invierno. ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer para ayudarle, ¿no? Para que su situación mejore? La última parte del último párrafo dice que la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites, sin escatimar esfuerzo y pensando siempre en los demás, sin tener en cuenta el peligro. Se hicieron cargo de los enfermos, supliendo todas las necesidades en Cristo, y con ellos partieron de esta vida serenamente felices, porque se contagiaron de otros, atrayendo sobre sí la enfermedad de su prójimo y aceptando alegremente sus dolores. Sí. Hablando de las pandemias. Pero imagínate aquí, César, lo mismo que estaba diciendo yo acerca de Jesús, cómo Jesús agarraba a la gente. Dice aquí que hasta ellos se pudieron contagiar. Sí, muchas personas, por lo menos ahorita en la pandemia que del COVID-19, muchas personas que amaban la profesión de ayudar, de poder cooperar, se contagiaron y fallecieron. Sin embargo, dieron su vida, ¿verdad?, por amor a esa otra persona, y que seguramente en la misericordia de Dios tendrán su recompensa. Así es. Mira lo que dice aquí, César. Exaltada Jesús, 11 de octubre, página 292. Durante toda hora de la estadía de Cristo en la tierra, el amor de Dios fluía de él en raudales incontenibles. Todos los que sean dotados de su espíritu amarán como él amó. El mismo principio que animó a Cristo los animará en todo su trato mutuo. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Así que, bueno, como decíamos, usted sabe cómo está. Y hay que pedir entonces el Espíritu Santo, ¿verdad?, para que Él sea quien nos cambie, quien nos ponga en nosotros ese amor que necesitamos, esa disposición para poder servir a la comunidad. César, y leyendo esta cita me puedo dar cuenta de que se puede, ¿verdad? Claro. Se puede ser como Cristo. Con razón el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 11, ¿verdad? Sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Hermano, Cristo es nuestro modelo a seguir, no hay otro. Vamos a leer aquí un pedacito del viernes 12 de abril. El conflicto de los siglos, en la página 39, escribe Tertuliano en Apología, párrafo 50. Dice: vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús se entregaban la vida no cesaba cuando sus fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por medio de la derrota. Los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía siempre adelante. El evangelio cundía más y más, y el número de sus adherentes iba en aumento. Penetró en regiones inaccesibles incluso para las águilas de Roma. Un cristiano, al convertir a los jefes paganos que atizaban la persecución, dijo: ustedes pueden matarnos, pueden torturarnos, condenarnos. Vuestra injusticia es la prueba de nuestra inocencia. De nada le vale vuestra crueldad. Solo era una invitación más poderosa para atraer a otros a su creencia. Cuanto más somos abatidos, tanto más crecemos en número, que la sangre de Cristo de los cristianos, es semilla. Amén. Qué poderosa cita, ¿verdad? Y qué poderosas palabras las de un hombre convertido a Cristo. Decirle a alguien que te está torturando: de nada te sirve que me hagas tanto dolor. Tu crueldad no me hace nada, porque el amor de Cristo es lo que me da la fuerza para seguir adelante. Dice la cita siguiente: la providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad para muchos que son débiles en la fe. Incluso algunos se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios, porque Él permite que los hombres más viles prosperen, mientras que los mejores y los más puros sean afligidos y atormentados por el cruel poderío de aquellos.
¿Cómo es posible, dicen ellos, que uno que es toda justicia y misericordia y cuyo poder es infinito tolere tanta injusticia y opresión? Esta es una cuestión que no nos incumbe. Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor y no debemos dudar de su bondad porque no entendemos los actos de su providencia. Amén. Es lo que te decía, ¿por qué dejó que muriera Jacobo? ¿Y por qué dejó que a Pedro vivir? Yo no lo sé, pero si Dios tiene sus planes, ¿no? César, y me llama la atención la pregunta, ¿cómo es posible, dicen ellos, que unos en toda justicia, verdad, y aquellos que están haciendo el mal están siendo prosperados? Y a veces pues, nosotros podemos pensar, y hay gente que pregunta eso, pero si tú eres hijo de Dios, César, ¿por qué estás pasando por esto? Y nosotros podemos ver esto a la luz del libro de Job. ¿Qué le dijeron sus amigos? Job, pero es que tú tienes algo, tú hiciste algo, y es que tú tienes un pecado oculto, confiésalo. Mira qué sencillo. A veces, una persona que toma, que no cree en Dios, no toma, bebe licor, tú te vives cuidando de tus riñones, y de repente aparece que tú estás con cirrosis o con la creatinina en los riñones elevada y ya te vas a morir. Y el borracho te dice, mira, vos que tanto te cuidas y yo estoy mejor que vos. Y te dice, me parece que fuera verdad. Y yo que creo en Dios además de todas las cosas. Pero uno debe saber que Dios en su providencia por algo lo permitió, ¿verdad? Sí, César, y esto me recuerda cuando yo fumaba. Cuando yo fumaba, César, yo no padecía de todo. Ahora que dejé de fumar, de repente se me viene la tos bien fea. Y digo yo, ¿cómo es esto? Y ahora que estoy con Dios, que estoy sirviéndole a Dios, padezco de estas cosas, pero ya he comprendido que son los resultados o las consecuencias, ¿verdad? Del fumado que tuve, pues, sí, antes. Puede ser una consecuencia, pero en este caso, como te decía, hay personas que se cuidan, se alimentan mejor, y el que come de todo vive mejor que esta persona. Pero eso no debe dudarnos, no nos debe llegar a dudar del amor de Dios. Siempre Dios tiene planes mejores en su providencia, y bueno, algo quiere tal vez que aprendamos, ¿verdad? Todos nosotros necesitamos entender que hemos sido llamados para proclamar este mensaje, no para estar cuestionándolo. Porque el problema es que, bueno, ¿por qué a mí? No. Señor, digamos como Isaías, envíame a mí, ya está. No hay otro, yo aquí voy yo. ¿Verdad? Y decir como Esther, y si perezco, porque perezca, mire Dios por dónde sale. Así es. Bueno, familia, gracias por estar con nosotros. Hemos llegado al final de esta lección que está muy bella, César, está maravillosa, ¿verdad? Está preciosa. Recuerden estudiar la lección, hagan sus anotes, escriban en el chat de YouTube ahí lo que ustedes han estudiado y nosotros vamos a leer esos comentarios en el próximo video. Recordemos la lección para el sábado 20 de abril de 2024. César, ¿cómo se titula? La luz brilla en la oscuridad. Una lección muy interesante que le invitamos hoy a que usted la pueda estudiar, ¿verdad? Y la pueda compartir también con las personas que tenga a su alcance. Así es. Vamos a orar y, bueno, César, te toca la oración para que finalicemos con este estudio. Así es. Le invito, queremos. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra, que nos dice, oh Dios, que estamos en una guerra, pero que esa guerra, Señor, ahora es interna en nosotros. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo tome posesión de nuestros corazones, Señor, y extirpe todo aquello, Padre, que pueda afectarnos nuestra relación contigo. Amén. Que el amor de Jesús pueda nacer en nosotros, no porque seamos buenos, sino por su gracia, Señor, y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Oramos, Señor, para que este amor nos lleve a la práctica, Señor, para poder ayudar a nuestro prójimo y sobre todo para darle a conocer el plan de salvación, para que no solamente tenga una vida mejor, sino para que tenga acceso a la vida eterna. Bendice a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan, que ellos también, oh Dios, puedan ser alcanzados por tu gracia. Amén. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. 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 Dios les bendiga, familia. No se olviden de suscribirse, no se olviden de comentar, de darle like y no se olviden de compartir este video. Nos vemos en la próxima Escuela Sabática Fácil.